Mañana se cumplen 29 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas, en Tijuana. Un crimen que aún duele en muchos sectores de la sociedad mexicana y que para muchos sigue envuelto en varias capas de misterio. En media hora, en una hora, se cumplirá el 29 aniversario del asesinato de Luis Donaldo Colosio. De lo que no cabe dudas, hay muchas dudas en el asesinato de Colosio. De lo que no cabe dudas es que el autor material fue Mario Aburto, al que ahora increíblemente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que encabeza Rosario Piedra Ibarra, quiere liberar argumentando que fue torturado al momento de ser detenido. Ya hace años, Pablo Chapa Besanilla, un catastrófico fiscal especial del caso, trató de entorpecer todo lo posible las investigaciones, alegando, entre muchas otras cosas, que en la escena del crimen había varios abortos. Esta es la historia del asesinato de Luis Donaldo Colosio hace 29 años allá en Lomas Taurinas. Y ahora vengo a Tijuana, a Baja California, con mucho orgullo, como su candidato a la presidencia de México. A 29 años del magnicidio que marcó la historia política moderna de México, el asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, permanece vigente en la memoria colectiva. Lo que tenemos es que ya ha sido operado del abdomen. ¿En la cabeza qué tan grave? No sé. El señor licenciado Luis Donaldo Colosio, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República, ha fallecido. Mario Aburto fue condenado a 45 años de prisión tras confesar que disparó contra Colosio el 23 de marzo de 1994. No obstante, este hecho se ha convertido en una batalla legal luego de que a principios de marzo un juez concedió un amparo a Aburto, quien reclama omisión de la Fiscalía General de la República por no investigar la tortura que dice sufrió cuando lo detuvieron. La tarde del martes 23 de marzo de 1994, Luis Donaldo Colosio llegó a Tijuana procedente de La Paz. La cita era en la colonia Lomas Taurinas, donde realizó un mitin frente a poco más de 3,000 simpatizantes. Era el doble de lo que se tenía estimado. Al terminar su discurso, se dirigió con su comitiva a la camioneta donde viajaba. En el trayecto comenzaron los empujones y las dificultades para pasar debido a la cantidad de personas que se acercaban al candidato. El cuerpo de seguridad quedó rebasado. Cuando Colosio había recorrido unos 13 metros de la explanada, uno de los asistentes logró penetrar el cerco de seguridad, puso una pistola Taurus 38 milímetros cerca del oído del priista y disparó. Inmediatamente después, el agresor hizo otro disparo que alcanzó a Colosio en el abdomen. Luego de estos hechos surgieron múltiples teorías del caso. El gobierno federal concluyó que Mario Aburto Martínez fue el único responsable del asesinato, pero aún se desconoce el motivo del crimen. La investigación del asesinato de Luis Donaldo Colosio se concentra en un expediente resguardado en el Archivo General de la Nación. Podrá abrirse en 2035, el año en que Mario Aburto cumpla su sentencia. Él mismo reconstruyó el crimen y en diferentes entrevistas en prisión nunca desmintió los hechos. Esto pese a la errática investigación de Pablo Chapa Besanilla, fiscal especial para el caso Colosio en el sexenio de Ernesto Zedillo. Lo primero que hizo el fiscal fue crear una narrativa de lo que querían o pensaban que había sucedido. Después, detuvo a personajes políticos a modo, a partir de declaraciones de sujetos que habían sido detenidos por distintos delitos. Y para justificar las detenciones sin pruebas, filtraron información sin sustento. Chapa Besanilla quería inculpar por ese crimen al general Domiro García Reyes. Sin embargo, el que terminó preso fue él, luego de ser detenido en Madrid. La investigación recayó en Luis Raúl González Pérez, cuarto y último fiscal del caso, quien comenzó las pesquisas desde cero, ya que varias pruebas fueron desaparecidas y otras manipuladas. González Pérez realizó una investigación con rigor, para muchos controvertida, porque no coincidía con lo que se había informado antes. El informe fue exhaustivo y terminó por ser la única investigación seria basada en pruebas reales.
Mario Aburto Martínez permanece preso en el Ceferezo 12 en Guanajuato desde el 21 de octubre de 2020. Su familia interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la que denunció violaciones a sus derechos. Fue entonces que la CNDH inició una queja por presuntos actos de obstaculización, restricción o negación del derecho a la salud y por presuntos actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. En septiembre de 2022, la Suprema Corte de Justicia rechazó la petición de Mario Aburto para revisar su sentencia de 45 años que se le impuso por el magnicidio del candidato priista. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Sin duda, este homicidio es un hecho que ha cambiado el futuro y el rumbo de México. Y hay un factor clave en todo esto que hemos investigado desde que ocurrieron los hechos en 1994, y es la participación del narcotráfico en esta historia. Esto es lo que le hemos contado. En esos extraños ajustes de cuenta con el pasado que lleva a cabo la Administración Federal, le tocó también una revisión al caso de Luis Donaldo Colosio, asesinado hace 29 años. Lo hace abriendo la posibilidad de que Mario Aburto pueda quedar en libertad, argumentando que fue torturado cuando fue detenido aquella tarde en Lomas Taurinas, donde disparó contra Luis Donaldo. Pese a que Pablo Chapa Besanilla sembró un camino de bombas que trató de darle la salida política que él consideraba oportuna en esos años, la investigación posterior de la Fiscalía Especial que encabezó Luis Raúl González Pérez no dejó lugar a dudas sobre que fue Aburto el asesino. Jorge Fernández Menéndez lo investigó desde mediados de 1994 y ha seguido trabajando todos estos años. En Tamaulipas, desde principios de los 80, había nacido una banda criminal llamada Los Tejas, conformada por pequeños narcotraficantes enlazados familiarmente. Su jefe era Arturo Martínez Herrera, el número 2 era su hermano Guillermo, otro hermano, Daniel, era el tercero al mando. Se hacían llamar Caballero Águila 1, 2, 3 respectivamente. Se hicieron muy conocidos por controlar el paso de indocumentados en Nuevo Laredo y posteriormente por ser contratados como asesinos a sueldo en la red de tráfico de personas que se iniciaba en Centroamérica y terminaba en Texas. Este grupo se caracterizó por ser el más sanguinario. Este grupo creció porque tuvo el apoyo de Guillermo González Calderoni, quien al ascender al cargo de director de intercepción aérea de la PJF enviaba parte de los decomisos realizados por esa corporación a Los Tejas para que ellos los ingresaran al otro lado de la frontera. Los Tejas trabajaron durante años tanto para González Calderoni como para Juan García Ábrego. Llegaron a contar con unos 50 pistoleros entrenados por Jaime González Beat, un exmiembro de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos y luego preso en ese país. En 1994 llegó a Nuevo Laredo el comandante de la Policía Judicial Federal, Luis del Moral, quien se negó a aceptar un portafolio con $200,000 que le enviaba Arturo Martínez Herrera. Días después fue interceptado su vehículo y asesinado junto con sus escoltas. Pero en esa operación, un agente de la PJF que sobrevivió al ataque logró detener a Guillermo Martínez Herrera. Mientras tanto, designado por González Calderoni, Arturo Martínez, el verdadero jefe de la banda, estaba acreditado como comandante de la PJF en Piedras Negras. ¿Cómo participaron los Tejas en la desestabilización de 1994? Una forma fue evidente. El primer personaje contratado para asesinar a José Francisco Ruiz Massieu fue Carmelo Herrera, primo de los Tejas y miembro de la banda. Después de 2 meses de seguimiento del político guerrerense, por alguna razón dejó esa encomienda y se fugó con los $300,000 que le habían pagado. Antes, en 1993, Carmelo había sido detenido en el aeropuerto capitalino cuando transportaba $700,000 en efectivo que pertenecían al cártel del Golfo. A pesar de que la detención fue pública, a los pocos días quedó en libertad por falta de pruebas. Carmelo Herrera era narcotraficante y madrina del comandante de la PJF, José Luis Larrazolo, un cercanísimo colaborador de González Calderoni. Larrazolo fue asesinado el 2 de febrero de 1994 a las puertas de su casa en El Pedregal, al sur de la Ciudad de México. Había encabezado el comando que semanas antes había intentado asesinar en el restaurante Valejay de la Ciudad de México a su enemigo Amado Carrillo Fuentes y a su familia. Y antes, Larrazolo y Carmelo Herrera habían trabajado juntos en la PJF en Mérida. Carmelo también era vecino del tío de un señor que se llamaba Mario Aburto. En esa casa, en el norte de Veracruz, conviviendo con ese tío, presuntamente Aburto escribió aquellos cuadernos que se encontraron en el baúl en Tijuana. En esos escritos se identificaba como un caballero águila, como lo hacían los Tejas, Águila 1, Águila 2 y 3. El rastro del revólver Taurus con el que fue asesinado Colosio se perdió en Nuevo Laredo, Tamaulipas. ¿Y qué había sucedido un mes antes del crimen?
Humberto García Ábrego había sido corrido de una cena que se le había hecho a Colosio en Monterrey por órdenes del propio candidato presidencial. Los García Ábrego aseguraban que habían intervenido en la campaña presidencial y Colosio, expulsando a Humberto de la cena, quería mandar el mensaje de que no tenía relación con ellos. ¿Para quién trabajaban los Texas? Para los García Ábrego. Bueno, esto es parte de la historia que investigamos y que hemos investigado desde 1994, todavía éramos jóvenes en esa época, hasta el día de hoy. Cuando hicimos esta investigación de los Texas, es en toda la vida profesional que hemos tenido, ya bastante larga, la ocasión en que más amenazas hemos tenido. Amenazas además serias. Y fue muy trabajoso publicarlo y muy difícil poder trabajarlo y llegar a este entramado que le hemos explicado. El tema del narcotráfico no fue investigado por los anteriores fiscales. Luis Raúl González Pérez sí lo tomó, dijo que no eran pruebas concluyentes, pero toda esa historia de los Texas ahí queda. Ahí queda y son parte de las preguntas fundamentales que todavía quedan por responder. Los nexos ahí están entre Carmelo Herrera y Aburto, que son un poco el contacto entre el asesinato de Colosio el 23 de marzo del 94 y de José Francisco Ruiz Massieu el 28 de septiembre del mismo año. Ahí están, hay personajes que son los mismos. Se ha hablado también en torno al asesinato de Colosio del clima político, de la ruptura que tuvo el PRI con la sucesión presidencial. El caso de Manuel Camacho, que fue el caso del que no aceptó de alguna forma la candidatura de Colosio, el levantamiento zapatista del 1 de enero, todos los meses, esos 3 meses de campaña de Colosio que fueron durísimos. Paradójicamente, el asesinato se produce un día después de que Manuel Camacho aceptó la candidatura de Colosio y al día siguiente Colosio fue asesinado. Yo no soy de los que cree, en absoluto cree, hay quienes dicen que Carlos Salinas mandó a asesinar a Colosio, hay quienes dicen que Manuel Camacho generó toda la situación para la muerte de Colosio. Las dos cosas son falsas, evidentemente son falsas. Esa bala que mató a Colosio terminó dañando irremediablemente el sexenio de Carlos Salinas y la carrera política de Manuel Camacho, más allá de las profundas diferencias que podía haber entre ellos tres, entre Colosio, Salinas, Camacho. No estaban ni Salinas ni Camacho detrás de ese crimen, pero sí estaba un clima político de que hay que aprender las lecciones de la historia y 29 años después no las hemos aprendido. El clima de profunda polarización que se dio en aquel momento, de profunda violencia, cuando pareció que se podía cometer un crimen de estas características sin consecuencias. Eso es lo que generó el asesinato de Luis Donaldo, después el asesinato de Ruiz Massieu y lo que generó prácticamente una crisis que se dio en diciembre del 94 que fue brutal para el país, precisamente cuando pensábamos que entrábamos de alguna forma a una etapa de desarrollo sostenido. ¿Por qué? Por los éxitos del gobierno y porque se había firmado el Tratado de Libre Comercio. Pero no aprendemos y las divisiones siguen ahí. No deja de ser paradójico que para conmemorar el 29 aniversario del asesinato de Luis Donaldo Colosio, hoy el PRI, de alguna forma, se haya dividido en el Senado. Bueno, Jorge, tú siempre lo has dicho, que si algo ha cambiado este país fue precisamente los últimos meses del presidente Carlos Salinas, porque ¿qué ocurrió? Bueno, tenía unos índices de popularidad altísimos y en pocos meses con el asesinato de Luis Donaldo Colosio, con el asesinato de Ruiz Massieu y luego con el levantamiento zapatista,
todo cambió y bueno, su presidencia se derrumbó. Vamos a otro tema. Un cuerpo hallado en Sinaloa generó fuerte movilización en ese estado, en Chihuahua. Se investiga si corresponde a José Noriel Portillo, alias El Chueco, este hombre responsable de haber asesinado a 2 sacerdotes jesuitas en Cerro Cuchi hace ya 9 meses. Un cadáver localizado este sábado en un camino de terracería en la sindicatura de Picachos, municipio de Choix, en Sinaloa, pasó en primera instancia desapercibido para las autoridades. Era uno más de los homicidios dolosos que ocurren en la región que colinda con Chihuahua. Al poco tiempo comenzaron las sospechas. Pobladores decían que se trataba de José Noriel Portillo, alias El Chueco, responsable del asesinato de 2 sacerdotes jesuitas en Cerocahui, municipio chihuahuense de Urique, hace 9 meses. Se encontraron 16 cartuchos percutidos y el sujeto tiene un balazo en la cabeza. No confirmaremos al 100% la identidad del cadáver hasta que no tengamos la prueba de ADN. El fiscal dijo que familiares de José Noriel reconocieron el cuerpo, pero será hasta que tengan las pruebas necesarias cuando notifiquen sobre su identidad. Por la tarde de este miércoles, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, informó que esperarán a que las autoridades confirmen la identidad del cuerpo y añadió que hasta la fecha se han capturado a 34 personas relacionadas con el grupo delictivo del Chueco. Hemos avanzado de manera muy efectiva en la corroboración de este suceso, que incluye el reconocimiento del cuerpo por parte de su hermana, Diana Carolina Portillo Gil, pero solo en los próximos días y mediante una prueba de ADN podremos afirmar con absoluta certeza si se trata de este personaje. El 20 de junio de 2022, los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora fueron asesinados junto con el guía de turistas Pedro Palma, afuera de la parroquia de San Francisco Javier, en la comunidad de Cerocahui. Las investigaciones arrojaron que el responsable del múltiple asesinato era Noriel Portillo, El Chueco. Desde entonces, comenzó una persecución de autoridades estatales y federales para dar con su paradero. Reportes de inteligencia refieren que El Chueco es la cabeza visible de una célula del grupo delictivo Gente Nueva, brazo armado y operativo del cártel de Sinaloa en Chihuahua, sobre todo en la zona de Urique y la zona turística de Krill. Además de ser responsable de diversos ilícitos, controla la venta de varios productos como la cerveza, además de extorsionar a comerciantes. El Chueco también era buscado por su presunta participación en el homicidio del estadounidense Patrick Braxton, asesinado en 2018. Según los reportes, lo confundió con un agente de la DEA tras escucharlo hablar en inglés. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, no será la primera vez que algún narcotraficante se dice que fue muerto, que está asesinado, que murió de causas naturales. Ahí está el caso del famosísimo Azul Esparragosa o del propio Amado Carrillo, y que no se sepa, en el caso de Amado Carrillo sí se sabe, pero en otros casos no se sabe finalmente con absoluta seguridad si eran ellos o no. Por eso es tan importante que esté la prueba de ADN. Tampoco es la primera vez que el autor de un crimen tan brutal como el asesinato hace 9 meses de los sacerdotes jesuitas, en lugar de ser encontrado por las autoridades, a pesar de que se puso ahí todo el aparato del Estado federal y del Estado local, termina justiciado por sus rivales o entregado por sus rivales, como ocurrió en Tamaulipas con los presuntos, en Matamoros, con los presuntos secuestradores y asesinos de los ciudadanos estadounidenses hace unos días, en lugar de que hayan sido detenidos
por las autoridades. Eso, a ver qué es lo que pasa con el Chueco, que durante mucho tiempo operó con absoluta impunidad en toda esa zona de la Sierra Tarahumara. En otra noticia que también demuestra lo que se dice que no ocurre, la falta de control en ciertos territorios, fue asesinado hoy Alejandro Camacho, el subsecretario de Seguridad Ciudadana de la capital del estado, de Guanajuato. Sujetos a bordo de una camioneta le dispararon sobre la carretera a Puentecillas, a la altura del propio Cerezo estatal. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Te vamos a encontrar. ¿Y qué viene? Todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Y el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, compareció ante el Senado. Reconoció que hay territorio mexicano controlado por cárteles. También dijo que México ha trabajado contra el tráfico de fentanilo. Así lo platicó esta mañana. Are there drug cartels in control of parts of Mexico, not the government of Mexico? I think it's fair to say yes. Okay. Bueno, las autoridades estadounidenses decidieron que el Banco del Bienestar no es apto para recibir envíos de remesas desde ese país. Las autoridades del banco, creado este sexenio por el gobierno federal, alegan que se trata de una reestructuración interna para abocarse a la distribución de apoyos sociales. Pero desde Estados Unidos insiste que ese sería un problema estructural sobre la seguridad de envíos a ese banco. El Banco del Bienestar anunció que a partir del 28 de febrero dejó de recibir remesas para enfocarse en dos objetivos: la expansión de la red de sucursales y bancarizar a beneficiarios de los programas sociales. En un comunicado informó que el retiro del mercado de remesas está apegado a la Ley Federal de Austeridad Republicana, que prohíbe la duplicidad de funciones, ya que esa función fue delegada a la Financiera para el Bienestar. También calificó como falso el anuncio de la compañía estadounidense de envíos de dinero Wells Fargo, que declaró que tomó la decisión de suspender el servicio a partir del 21 de abril por fallas en los controles antilavado de dinero. El Banco del Bienestar aseguró que fue una decisión propia. En febrero de 2021, la Secretaría de Hacienda anunció un programa de bancarización para apoyar a migrantes con el envío de remesas a través del Banco del Bienestar. 7 meses después, la Profeco invitó a los migrantes mexicanos a enviar su dinero mediante este banco. En noviembre de 2022, un reporte de la organización civil Signos Vitales alertó sobre el posible lavado de dinero en el envío de remesas a México y señaló que con base en datos oficiales, el banco manejaba un promedio de dinero superior al promedio nacional. En 2021, una investigación del Sol de México reveló que en noviembre de ese año, en municipios de Sinaloa catalogados como de baja incidencia migratoria, se incrementaron los envíos y cobros de remesas desde Estados Unidos. Se identificó que decenas de jóvenes, algunos con radios de frecuencia, eran el común denominador de las personas que se formaban para cobrar los envíos en dólares. Medios estadounidenses reportan investigaciones abiertas por transferencias realizadas desde ese banco a países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, en las cuales habrían utilizado un sistema distinto al SPEI, que es el que maneja Banco de México. Por lo pronto, la subsecretaria de Hacienda informó que el gobierno federal, a través de la Financiera del Bienestar, buscará que el envío de remesas hacia México sea gratuito y en canales digitales. Bueno, la simple información lo que demuestra que fue Wells Fargo, que fueron las autoridades estadounidenses las que cancelaron el envío de remesas al Banco del Bienestar. ¿Por qué? Porque sus sistemas son mucho más laxos que cualquier otra institución bancaria. ¿Y por qué? Porque hay sospechas, a partir de los datos que le proporcionábamos, de que se estuviera utilizando ese banco, esas transferencias a ese banco para lavar dinero. Eso es lo que está en el fondo de este tema y es un tema delicadísimo que habrá que investigar. Muy interesante, muy importante
muy grave lo que dice Anthony Blinken. Habrá que ver, muy contradictorio con lo que dijo también John Kerry el día de ayer. Y le dejo solamente un dato, la invitación que le hace el embajador Ken Salazar a Manuel Bartlett, al director de la CFE, que dicen que no puede entrar a Estados Unidos para que visite Washington. A ver si don Manuel Bartlett decide ir a Washington. Y usted escuche, una de las mejores jugadoras de fútbol femenil en México, Scarlett Camberos, anunció ayer que deje al América y México para jugar un equipo de Los Ángeles. ¿Por qué? ¿Tiene mejores condiciones? No. La causa es el permanente acoso sexual digital que ha sufrido esta gran atleta. Scarlett lo denunció ya hace tiempo con las autoridades federales, locales. Hubo, por supuesto, muchísimo que esperar en tiempo y nunca llegaron ni las respuestas, ni las investigaciones, ni mucho menos los detenidos. Scarlett decidió dejar el país. Es una muestra más de la magnitud que alcanza el acoso digital y que se ignora sistemáticamente en México. Hola Águilas, les quiero agradecer por mi estancia aquí, la bienvenida cómo me han recibido desde que llegué. Es Scarlett Camberos, de 22 años, quien hasta inicios de marzo era parte del Club América, seleccionada mexicana y considerada una de las mejores futbolistas. La joven tomó la decisión de salir de México debido a que por un año sufrió el acoso de un hombre identificado como Andrés N. Todo comenzó a finales de 2021, cuando fue fichada por las Águilas y desde ese momento observó cómo sus redes sociales eran usadas o plagiadas. Andrés constantemente la perseguía, inventando historias. En los últimos 7 meses la cuenta de Scarlett fue hackeada para cambiar parte de su información e incluso el sujeto aseguraba que era su pareja sentimental. En una ocasión se atrevió a buscarla camino a su casa, a hacer acto de presencia cara a cara. Esto generó que ella interpusiera una denuncia y lo único que consiguió fue un arresto domiciliario por 36 horas. Hoy el agresor permanece libre. El club la apoyó, al igual que sus familiares y amigos, pero ante la falta de acciones de la justicia y el miedo de volver a encontrarse a su acosador, Camberos decidió buscar una nueva oportunidad en el Angel City, Estados Unidos, un equipo fundado por las actrices Natalie Portman, Jennifer Garner y Eva Longoria. Tanto ella como el club mexicano anunciaron la lamentable separación debido al acoso digital que constantemente sufrían. La liga también lamentó la decisión y aseguró que trabaja para brindar protección a sus jugadoras. La Fiscalía Capitalina emitió un mensaje asegurando que tomará medidas de protección a la jugadora, quien desde principios de marzo decidió no regresar a México y quedarse con su familia en California. Ante lo ocurrido con Scarlett, otra jugadora alzó la voz. Se trata de Selene Cortés, jugadora del Pachuca, quien puso en evidencia los mensajes de su acosador. Los mensajes llegan a la violencia física. El agresor no solo hackea la cuenta de Selene, utiliza un nombre falso de un joven a quien ya han puesto en evidencia sin constatar si se trata del verdadero acosador. Algunas comentaristas deportivas también sufren de ciberacoso, en su mayoría por hombres que no aceptan que comenten un deporte que todavía muchos consideran es de hombres, o porque no les gusta la forma en cómo narran los partidos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hasta 9.7 millones de mujeres mayores de 12 años fueron víctimas de ciberacoso. A diario, 10 mujeres son reportadas como desaparecidas y 11 más son asesinadas. Bueno, y es una pena que una gran atleta como Scarlett tenga que dejar nuestro país y lo tenga que dejar porque ha recibido y es víctima de acoso digital. Pero hay otro tema que también es muy lamentable. En el caso de Scarlett supimos que era ella, por supuesto, víctima de acoso digital y acoso de un hombre. En México hay miles de mujeres que sufren este tipo de acoso todos los días, digital y físico, y no se hace nada. Es una pena, en verdad. Y bueno, mucha suerte, Scarlett, allá en los Estados Unidos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Bonita noche y nos vemos mañana, por supuesto, aquí en Todo Personal. Bonita noche, Jorge. Bonita noche, Viviana, y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.